tardes, continuando con la materia de fisiología respiratoria. En el día de hoy estaremos hablando de 6 temas interesantes que a medida que va pasando el tiempo estaremos hablando de cada uno de ellos. Bueno, 3 son las propiedades físicas de los gases, que son presión, volumen y temperatura. En fisiología respiratoria, para nosotros conocer el volumen de un gas, tenemos que conocer la presión, la temperatura, asociado a el vapor de agua y el porcentaje de saturación. Entonces, conociendo esto, hay otras condiciones por las cuales nosotros también podemos calcular el volumen de un gas, que son condición STPD, que es condición estándar, donde la temperatura es 0, hay una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y no hay saturación. Otra condición que es condición BTPS, que es condición corporal. En esta condición corporal ya hay una temperatura de 37 grados centígrados, hay una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, hay una saturación del 100% y una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Esta, desde el punto de vista clínico, esta es la que nos interesa a nosotros, porque por medio de ella es que nosotros calculamos volúmenes pulmonares a pacientes sometidos a ventilación mecánica. Y la otra condición para medir volumen es condición ATPS, que es condición ambiental, donde la temperatura es la temperatura ambiente, hay una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, una presión atmosférica, y la saturación y el vapor depende de la temperatura. Bueno, podemos decir que desde el punto de vista de la propiedad física de los gases, que todo gas me ocupa un volumen, este volumen me ejerce una presión sobre el recipiente que lo contiene a una temperatura constante. Bueno, pasemos a la ley de Dalton. La definimos como la presión total de una sumatoria, la presión total de una mezcla de gases es igual o corresponde a la sumatoria parcial de cada una de las presiones parciales de cada una de los gases. Listo. Ley de Boyle. Definimos ley de Boyle como la relación inversa entre el volumen y la presión, siendo la presión inversamente proporcional al volumen a una temperatura constante. En cuanto a ley de Boyle. Bueno, quise traerles acá esta gráfica donde de manera más práctica, más rápida y sencilla podemos observar cómo es el comportamiento de las presiones parciales de oxígeno en el ambiente y cómo es en el ser humano. Bueno, a nivel atmosférico ya sabemos que hay una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y que en esa presión atmosférica nosotros encontramos nitrógeno, oxígeno y otros gases a unos porcentajes: nitrógeno 78%, oxígeno 20% y otros gases como el argón, el xenón y el CO2. Entonces, hay una fracción inspirada de oxígeno que nunca me va a cambiar, que es 21%, independientemente de la altura donde nos encontremos sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica sobre el nivel del mar, como les dije, de 760 milímetros de mercurio. En Bogotá, Colombia, la presión atmosférica es de 560 milímetros de mercurio. Y vemos que en el Everest, en lo más alto del Everest, hay una presión atmosférica de 252 milímetros de mercurio. Vemos, además también observamos la presión de oxígeno en el ambiente. Vemos que a nivel del mar la presión de oxígeno en el ambiente es de 159 milímetros de mercurio. En Bogotá, 117 milímetros de mercurio. Y la calculamos, aquí está la fórmula, como nosotros la podemos calcular. Listo. Esta fórmula, la presión, la otra modificación que nosotros vemos es cómo el oxígeno va cambiando a medida que va ingresando a nuestro sistema respiratorio. Observamos que a nivel del mar la presión de oxígeno en la vía aérea es de 150 milímetros de mercurio, en Bogotá es de 107 milímetros de mercurio la presión de oxígeno en la vía aérea. La presión alveolar de oxígeno sobre el nivel del mar es de 100 milímetros de mercurio y en Bogotá es de 70 milímetros de mercurio. Aquí está la fórmula donde cómo la podemos calcular. Listo, esto es para que sepamos el comportamiento del oxígeno a nivel atmosférico, cómo lo podemos encontrar aquí. Hice todo el ejercicio, pero quise solamente darle el ejemplo de Bogotá y sobre el nivel del mar. Vemos que
la altura y las presiones son inversamente proporcionales, es decir, que a medida que aumentamos en temperatura, o que digo, aumentamos en metros sobre el nivel del mar, va disminuyendo la presión de oxígeno, como podemos observar acá. Bogotá, 260 metros de altura sobre el nivel del mar, y el Everest, 8.884 metros de altura sobre el nivel del mar. En esta gráfica quise traerle lo que son las 3 caídas importantes de oxígeno que nosotros tenemos. Entonces, aquí tenemos en el eje de las X, a nivel ambiental, a nivel alveolar, a nivel de la vía aérea, a nivel alveolar, a nivel arterial, capilar y de la mitocondria, que es el último paso donde llega el oxígeno, y que la mitocondria es donde se da todo el proceso de fosforilación y que necesita el oxígeno para generar energía. Entonces, encontramos, como les dije anteriormente, empezamos con una presión inspirada de oxígeno a nivel del mar. Este ejercicio es con base a nivel del mar. Encontramos 159 milímetros de mercurio de presión inspirada de oxígeno, 159. La primera caída del oxígeno la encontramos a nivel de la vía aérea superior. ¿Por qué? Porque la mezcla del vapor de agua que encontramos a nivel de la vía aérea superior me modifica de cierto punto el oxígeno en la vía aérea. Entonces ya me cambia, va a 149.6 milímetros de mercurio, o 150. La otra caída me la hace a nivel alveolar. En ese intercambio gaseoso que está entrando oxígeno y saliendo el CO2, se me mezcla el oxígeno ya con este tercer gas, que es el dióxido de carbono. Entonces me baja el oxígeno a 100 milímetros de mercurio, como les había comentado acá. Y la tercera caída del oxígeno la presentamos o la observamos a nivel arterial. Pero para que se me dé, aquí no hay un valor específico. Yo quise ponerle 10 porque hay una diferencia. Esta diferencia alveolo-arterial de oxígeno va de 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero me varía mucho en las personas ancianas, hasta 35 milímetros de mercurio. Pero esta diferencia alveolo-arterial también tiene que ver con un shunt o un cortocircuito fisiológico que se me presenta por que el 4% del gasto cardíaco no me participa en el intercambio gaseoso. Entonces, claro, esta mezcla de sangre que no se me alcanzó a oxigenar con sangre oxigenada es que posteriormente se me presenta este shunt fisiológico, y es donde encontramos esta caída, la tercera caída del oxígeno, aquí a nivel arterial. Y que también me lo modifica por la relación ventilación-perfusión que nosotros estuvimos hablando anteriormente. Relación ventilación-perfusión menor a 1, encontramos porque hay poca ventilación y hay buena perfusión, también digamos que me aumenta esta presión arterial de oxígeno. Puede ser como a 40 hasta 30, de 40 o 30 me lo puede prolongar. Vemos esta tercera caída de oxígeno. La otra caída de oxígeno, posteriormente, cuando llegue, o ya cuando va llegando a nivel capilar, pero no es capilar a nivel de la membrana alveolo-capilar, sino capilar a nivel de las extremidades, ya vemos realmente otra caída, que el oxígeno me llega a 40 milímetros de mercurio y posteriormente me llega de 5 a 20 milímetros de mercurio a nivel de las mitocondrias. Entonces, esto es toda la temática. Quise hacerlo de manera rápida, práctica y entendible para que me pudiera alcanzar el tiempo. Muchas gracias.